Exactamente, tenemos todo el flequillo peinado. Cuando íbamos, sobre todo cuando éramos rolinga, estamos acá hablando con los centavos, se escuchó ahí algo. Entonces, y la voz que se escuchó, esa voz dulce, es la de Pau Rosales, que ya está en el piso, está en la mesa del laberinto de voces. ¿Cómo andás, Pau? Buenas, amigos, ¿cómo están? Re contenta de volver. Muy bien, sí, te fuiste de viaje. ¿Dónde estabas? ¿No? Estuvo recorriendo América Latina. No, mentira. El conurbano. En lecturas, recorriendo Claro. América Latina y el conurbano en lecturas. Otras provincias también. Sí. Y sabés que al iniciar el programa hablamos de que hoy teníamos a dos profes invitadas, ¿no? Ujú. Una de ellas sos vos, medio ambiente, salud, automedicación, así te presentamos Muy un bien. poco. Pero venimos hablando de la educación, porque Ujú. con Germán Pinazo, vicerrector de la Universidad General Sarmiento, hablamos bastante de la educación, de las generaciones, de la universidad, la educación de quién es, ¿no? Desde cada uno que ingresa, de todo, de algunos. Ujú. Y después los comentarios de YouTube nos apuraron un poco. Ah, sí. Y nos dijeron, pero ustedes mandan a sus hijos a la... Yo no tengo hijos, ¿no? Pero ustedes mandan a sus hijos a la educación Yo sí. A la escuela pública. pública. Claro. Es que De es... conurbano agregaron, ¿no? Del Claro. conurbano, sí, ahí dieron pum. Pero bueno, Bueno, mi hija va a la Universidad de La Matanza, por ejemplo, que es una universidad nacional, gratuita, y en la que hay una comunidad muy interesada en defender la preservación de la universidad como patrimonio muy propio de esa comunidad, ¿no? Es algo re lindo porque siempre se convocan muestras de arte, se propone para esa comunidad un espacio dentro de la universidad que no es solo para estudiar, y se forma una cultura muy propia de esa universidad. Y yo alguna vez trabajé en la Universidad de La Matanza, ahora no, pero quienes forman parte de esa comunidad retroalimentan eso, lo cuidan, lo protegen, y son como microclimas que generan que uno se sienta parte, ¿no? Y que es un poco lo que tratamos de convocar quienes trabajamos también en otras universidades, que es esta sensación de todo lo que se hace acá se produce para uno y para los otros, ¿no? Porque todo lo que se investiga, lo que se conoce, lo que se produce, aún a pesar de la dificultad que hay hoy para investigar y producir, tiene una intención de proyección y no solo de permanecer en un lugar reducido que tiene que ver con el que va a construir su conocimiento ahí, ahora. Más allá de trascender a partir de la profesión. Un médico estudia acá, en esta universidad, y después trabaja en el país y cura, atiende, acompaña distintos procesos de salud, enfermedad afuera, no dentro de la universidad. Lo mismo con cualquier profesión, y nosotros como docentes, ¿no? sí, parecía que eso se está discutiendo en este momento. Es un tema muy sensible sobre el rol social de la educación o de la salud. Ujú. Y que tal vez toma la forma de comunidades, ¿no? Antes era la política de Estado para todas las universidades, había una proyección y siento que ahora, gobernando La Libertad Avanza, como que eso se desconfiguró, ¿no? Va teniendo como distintas escalas, decís. Yo Sí, creo y que hay que ver en qué escala estamos nosotros, ¿no? Como Totalmente. comunicadores, como profesionales, como docentes. No estamos en la... Yo siento que hay muchos comunicadores y periodistas y políticos que pareciera que están en la rosca o en el detalle de si Patricia Bullrich recibió un vino de Villarruel y si Adorni le regaló un sobre a Santilli. Y me parece que eso es parte de la información, y no es que estoy criticando demás, pero después es en su justa medida, ¿en qué escala está cada uno? Ni hablar. Y esas preguntas sobre las escalas son las que nos hacemos todo el tiempo a la hora de tomar decisiones, por lo menos desde el plano de nuestra profesión o de la mía como docente en el aula, ¿no? Cuando vos decidís planificar determinada cantidad de actividades, cómo secuenciarlas, desde qué contexto partís, también te ubicás en una escala y proponés discutir, trabajar, construir en función de esa escala. No va a suceder nunca que la educación sea un acto neutral. La hacemos personas, y las decisiones que tomamos más allá de nuestros campos curriculares tienen que ver con nuestra subjetividad, con quiénes somos y qué queremos proponerles a esos y esas estudiantes. Pero siempre desde la perspectiva posible de encuentro con otras miradas. A mí me pasa más que nunca hoy en la escuela secundaria y en la universidad o en el nivel terciario, encontrarme con discursos opuestos al mío. Y entonces la escala en la que te ubicás es la de alojarlos o no alojarlos. Y es mucho más difícil alojarlos que no hacerlo,
¿no? Uno pensaría que en algún punto, bueno, está bien dejarlos afuera de la discusión porque esta institución defiende valores democráticos y se piensa así, pero no es tan democrática esa decisión. Entonces, alojar... es muy beneficiosa. No lo es. Y aparte esa porción puede ser cada vez más grande. Totalmente. ¿No? Porque empezó siendo el 5%, el 10%, el 20%, el 30% y 40%. Como que la negociación o la mediación entre eso que se incorpora... Total. Y no sabes además la demanda y el desafío que implica para una misma revisar desde qué lugar vos vas a posicionarte en esa discusión. Yo creo que si tuviera que decirte qué considero muy valioso que me pasó en este último tiempo, es aprender muchísimo, porque me doy cuenta en una reflexión y en una revisión crítica mía que me era mucho más sencillo no alojar esas discusiones. Pero ahora que las alojo, tengo mucho más para aprender y para investigar, indagar como docente, para ver de qué manera alojo eso y genero que circule la palabra en el aula. Porque si no circula en la escuela, ¿dónde va a circular? ¿No? Nos quejamos de que hay imposiciones, decisiones y palabras violentas que se instalan, pero si no las admitimos, ¿cómo las desarmamos? ¿Desde qué lugares? Bueno, tenemos un gran desafío ahí. Sí, me parece que está bueno como marcar la necesidad de incorporar esas cosas que a priori no estaban. Pienso en mi formación educativa o mi experiencia anterior, era, bueno, vamos para allá, ¿no? Vos tenés que saber esto, tenés que practicar esta cosa, tenemos que incorporar esto de la sociedad, y ahora como que está todo el tiempo todo, no sé si todo en debate, pero se pusieron a poner cierto debate que antes no incorporábamos, y aparece un problema de ¿hasta dónde? ¿No? Bueno, todo esto, educación, cosas, y ahora vamos con la fase 2 de Pau, ¿les parece? Vamos con la pasta. Ya se había armado el debate. Empezamos a hacer preguntas antes de salir al aire. Yo me quedé tomo paracetamol, ¿me estoy automedicando? Muy bien esa pregunta. Había agarrado el paracetamol de la mochila. Yo justo me duele un poquito Yo la me quedé cabeza. por la pasta, por la receta de pasta. Claro, vos pensaste que acá se Acá venía con souvenir, pero no, Betito, no traigo Esto es souvenir. Venía con los permisos, Agarren. tampoco. No, la automedicación no es que venía acá con oferta. No, ¿a vos te conviene esto? Eso no, al revés. No es así, justamente. Y vos, ojo, porque Beto el otro día estuvimos hablando de emprendimiento, ¿viste? Cuidado, trabajo, Betín. en cualquier momento, asesor, farmacéutico. No va por ahí, no va por ahí. No, tendemos grandes problemas, buscamos por otro lado. Bueno, yo les invito con empezar esta columna con una pregunta, ¿no? Qué desafiante. Ya mira otra vez. Qué pesada. ¿Te acordás cuando habría que poner para arriba para abajo en las actitudes machistas? ¿Te acordás? Es verdad, ¿te acordás? Muy bien. No, esta es una más sencilla y vas a ver qué es sencilla de responder. Yo les pregunto, ¿alguna vez les pasó que sintieron algún malestar, algún dolorcito, esta sensación de que me estoy por engripar y decidieron tomar una medicación que en otro momento el médico les había indicado y ustedes asumen que como funcionó en otro momento ahora va a funcionar, o que alguien les dijo, che, tomate esto, que re va, yo al otro día estuve pum para arriba de nuevo? ¿Les pasó? Sí, y varias veces. Medicaciones, todo fármaco, o sea, toda cosita. Todo fármaco. Y sí. Paracetamol, ibuprofeno, todo. Todo. Sí. Sin repetir y sin soplar. Sí. Decimos 10, todas las tomamos. Sí. Bueno, si nosotros hiciéramos esta misma pregunta extendida a todos los habitantes de Argentina, muy probablemente la mayoría de las personas responda lo mismo que ustedes. Y esto tiene que ver con que hay un ejercicio ciudadano que está estimulado por muchas causas que ahora vamos a analizar detalladamente hasta donde nos permita el tiempo, que nos hace creer que somos capaces de regular procesos internos y externos que nos van a hacer sentir mejor. Lo cual no solo es absolutamente falso, sino que además genera un problemón enorme en términos de salud pública y colectiva. Es decir, que cuando tomamos estas medicaciones no nos estamos solamente medicando a nosotros, sino que también estamos afectando a la salud de toda la comunidad global. Esto es un problema a nivel mundial. Es un problema que preocupa a la OMS, que preocupa a la OPS y a los gobiernos de distintos países que tratan de tomar decisiones para controlar la situación. ¿Por qué ocurre esto? Por lo general, cuando
nos enfermamos, hay distintos microbios, microorganismos, virus, bacterias, hongos, parásitos, que ingresan a nuestro organismo, logran vencer nuestro sistema inmune y nos afectan, nos provocan una infección. Para todos estos microorganismos, o para la gran mayoría, los científicos y las científicas en distintos países investigan cómo contrarrestar los efectos de esa enfermedad, de esos síntomas que provocan, y generar que la industria farmacéutica pueda desarrollar un medicamento que le ponga un freno, un control. Esto funcionó medianamente bien mientras fue un negocio innovador que llenó de plata a mucha gente. De hecho, la industria farmacéutica es una de las que más dinero mueve a nivel mundial, pero que además generó beneficios positivos en términos de la regulación de los procesos de salud de enfermedad. Hasta que la palabra autorizada para decir hay que tomar esto o esto o esto otro ya no fue solo de los médicos y médicas que están capacitadas para tomar esas decisiones, sino que empezó a ser un poco autorregulada. Y yo decido que esto me va a hacer bien y lo tomo y controlo y mejoro. Porque puede pasar que haya situaciones en las que me sienta mejor. De hecho, lo vemos todos a diario. Sin embargo, ¿qué se empezó a estudiar? Que se empezó a desarrollar una resistencia antimicrobiana que nos pone en riesgo a todos. Es decir, estos microorganismos que nos enferman son cada vez más resistentes a todos los medicamentos que existen. Espera, una pausa entonces. Una pausa. Espera, una pausa. Vos decís que con la automedicación, ¿esto tiene que ver con la automedicación o con la medicación en general? Con la automedicación, es decir, cuando vos te medicás en forma no prescripta, no hay alguien que te dice vos necesitas esto para esto que te está pasando. Claro, por eso, vos te dieron, estuviste resfriado, te dieron esa medicación, te volvés a resfriar y volvés a tomar esa porque en ese momento te hizo bien. Claro. Pero no volvés a ir al médico. Y yo creo que los médicos, debe ser así, están actualizados con los virus, con los cambios, con las mutaciones y toda la cosa. Entonces vos vas a tomar un medicamento que ya tomaste alguna vez que te hizo bien y hoy ya no te hace bien. Claro, porque ese virus ya está resistiendo más. Exactamente. Entonces ese virus puede ser más complicado para todos, no solamente para uno. Exactamente. Ese virus, esa bacteria, ese hongo, porque existen un montón de microorganismos. Y ese es la falta de relación que no tenemos la capacidad de hacer. Nosotros tomamos siempre lo mismo y existe una gama inmensa de microorganismos que no reacciona a lo mismo, pero que ese microambiente que genera lo que tomamos lo presiona selectivamente, es decir, le genera un ambiente particular para que aprenda a resistir, entre muchas comillas, ¿no? Este aprendizaje tiene que ver con un mecanismo que naturalmente se daría en la evolución de esos microorganismos, que es ser más resistente porque hay una modificación en su material genético. El problema es cuando eso no se da naturalmente en miles de años, sino que se da cada vez más rápidamente, justamente porque generamos ambientes particulares que hacen que eso se produzca con mucha velocidad. Fíjense este dato, en el 2018 la Organización Mundial de la Salud determinó por investigaciones científicas que hubo 500.000 de personas que adquirieron tuberculosis que estaba medianamente controlada con una cepa más resistente a el antituberculoso más popular que se consumía en ese momento. Eso es un riesgo enormísimo frente a una enfermedad erradicada y para la que tenemos vacuna. No solo tenemos un nuevo brote, sino que además ese brote es ultra resistente, y para investigar cómo hacer para que una medicación sea positiva a esa respuesta, tiene que pasar mucho tiempo y tiene que invertirse mucha plata para poder determinar resultados eficientes. Estamos en problemas, ¿no? Depende para quién. Yo soy mal pensado y digo, pero que la sociedad esté enferma le conviene a la farmacéutica también. Le conviene en determinada medida, porque para poder generar esa respuesta necesita de la investigación primero, que no está sucediendo porque no hay inversión. Miren, históricamente, por ejemplo, en nuestro país tenemos problemas de inversión en enfermedades endémicas como el Chagas. No se investiga en nuestro país cómo desarrollar un medicamento más efectivo al Chagas. ¿Por qué?
porque es una enfermedad desatendida, le pasa a los pobres. Claro. ¿Quién va a comprar esa medicación? ¿Quién va a tener el dinero para generar ese gasto? No personas que lo puedan invertir. Imagínense si a eso sumamos que este problema es mundial, hay que desarrollar una medicación, pero no nos dan los tiempos. O sea, la industria farmacéutica, ok, estaría reinteresada, pero no nos dan los tiempos de la escala humana para decir, tengo que investigar tan rápido, mucho más rápido que este organismo mute por el cambio del ambiente que estamos generando, ¿sí? Entonces tenemos un problema grave. Ese problema podemos analizar que las causas tienen que ver con las decisiones individuales, como recién criticamos y dijimos, todos lo hicimos alguna vez, pero también, como en otras columnas que hemos conversado, hay una causa vinculada a las determinantes sociales de la salud. ¿Quiénes se automedican más, según ciertos estudios que hicieron las universidades? Las personas que necesitan responder con más exigencia a determinados tipos de trabajos, que por lo general son trabajos informales. No puedo faltar porque faltar me representa no cobrar la mayor parte de mi sueldo. Entonces volvemos a instalarnos en la misma situación de revisión crítica hacia atrás. ¿Quiénes son los que más generan una situación de desigualdad? ¿Quiénes comandan sistemas informales de trabajo que solicitan una retroalimentación en la que el trabajador o la trabajadora no puede faltar bajo ningún aspecto y no tiene el mismo derecho de quedarse en casa a sanarse para poder volver a trabajar? Eso a su vez estimula el ciclo económico de la enfermedad, es decir, no tenemos trabajadores eficientes, saludables, con buena energía para poder responder a las demandas. Estamos en el horno por donde lo miremos. Pau, y me quedo pensando con esto de las farmacias también, con la venta libre de ciertos medicamentos. Vas, lo compras, es como ir al kiosco. Exacto, viene re bien. Se vende en el kiosco. Claro, sí, se vende en el kiosco también. Sí, viene re bien este aporte que haces, porque acá en Argentina se sancionó la ley 27.680 hace unos 10 años, que implica la regulación y el control de ciertas medicaciones que son las que, digamos, en una escala de prioridad más afectan a esta situación. Claro. Una de ellas, por ejemplo, es la venta de la amoxicilina, claro, que es un antibiótico que parecería ser uno de los más accesibles para regular una gama amplia de malestares y que la gente consume con mucha frecuencia. A pesar de esta ley que dice que solamente debe venderse un antibiótico con prescripción médica y se regulan controles de esa venta, se sigue vendiendo en distintos kioscos, supermercados, en distintos lugares que no deberían vender medicamentos, pero además a los que la gente puede acceder con la libre necesidad de demandarlo. Es decir, no fui al médico, no importa, me lo vendés. Y entonces empezamos a ver que los actores sociales que influyen en este problema son muchos. Nosotros, en primer lugar, que somos los decisores, pero además quienes nos emplean, además quienes nos venden el medicamento sin tener la prescripción adecuada, además quienes tienen que investigar y no cuentan con el presupuesto para investigar esto porque hay otras prioridades mayores en un contexto de desfinanciamiento, y así sucesivamente se van sumando variables a la cadena. Si tuviéramos que pensar acciones en distintas escalas, recuperando esa idea, mundialmente existe un movimiento que se llama Una Salud, que lo que está haciendo es trabajar en reunir como planes de acción de distintos lugares que están viendo resultados efectivos y que implican trabajar con profesionales de la salud en distintas comunidades donde se detecta que este problema es todavía mayor. Eso por un lado a nivel mundial. Por otro lado, a nivel local tenemos que tomar decisiones también personales, y eso implica poder decir: me banco este dolor de cabeza, claro, o investigo con mi médico si este dolor de cabeza es frecuente, si puedo tomar esta medicación o responde a algo que yo no estoy detectando, como por ejemplo puede ser la alimentación, ¿no? Entonces hay un montón de conocimiento al que podemos acceder que nos permite a nivel individual tomar mejores decisiones. Ahí metiste una cosita que yo lo percibí, es justo elegiste la amoxicilina, y que esa ahora, bueno, en muchos casos vos tenés que tomar con ácido clavulánico justamente por la resistencia del virus. Exacto. Porque el ácido lo hace menos resistente y toda la cosa.
más caro, por supuesto. Bueno, los laboratorios cobran un poco más. Pero justamente esto de la resistencia del virus implica que tengan que agregarle otro componente para eso. Exacto, e implica que nuevas personas que ahora toman la amoxicilina con el ácido clavulánico, en lo inmediato se automediquen con esto que funcionó Total, ya mejor está, claro. y después haya que agregar otra cosa extra. Y mientras tanto vamos desarreglando otras cosas, porque todos quienes tomamos algún medicamento sabemos que tampoco no es tan gratuito tomar medicamentos y que nos afecta a otras funciones como la digestiva, por ejemplo. De hecho, ¿no? me parece que las primeras dosis era una pastilla por día. Exacto. Que liquidaba el estómago. Exacto. Entonces ahora son 2 por día. Exacto. Muy bien, Betito, estás informado. Sí, sí. Estoy automedicado. Estoy automedicado. Automedico mucho. Ahí la saca, ¿viste? Claro. Automedicación cuidada. Exacto. Exacto. Pero bueno, ahí hay una cosita más que sumo a esto que trae Beto para pensar cómo van variando los tratamientos, y era lo que aportaba Gris. El médico es quien tiene las herramientas para poder decir tantos días, esto representa un tratamiento completo. ¿Qué te pasa a vos cuando tomas un antibiótico, por ejemplo, por 5 días en lugar de 7? Es lo mismo que no lo hubieras tomado nunca para tu efecto individual, y sin embargo contribuye mucho a este efecto global. Interrumpir y seguir. Exacto. Eso es tremendo eso. Es como tremendo. alimentar el virus. Exactamente. Entonces ahí a mí me resuena esta idea, si me enfermo no cobro, ¿no? Claro. Sí. Total. Sí, No me puedo eso enfermar. El no claro. me puedo enfermar siento que ha crecido, bueno, no le voy a echar la culpa. Notoriamente. El último tiempo no me puedo enfermar porque estoy al horno, me descuento, lo que fuera. Por lo cual ahí habría que plantear la autoridad del médico y que vos negocies un poco esa, vamos a decir que nadie se automedique, ¿no? Pero siendo realistas un poco, Claro, baja un cambio porque podés tener consecuencias nocivas. Pero Total. pasa con esto de no me puedo enfermar, que apenas capaz de tenés un moquito, Por las dudas. me tomo ahí, Totalmente. eso, Y habla de la eso, informalidad claro. laboral también, ¿no? Exactamente. Porque donde no estás en blanco o no podés pedir Pero esa es la médico. realidad. Claro. Claro, bueno, va todo de la mano, ¿no? Sí. Son esas las determinantes Las escalas. sociales que nos ubican en un lugar de mayor vulnerabilidad a todos. Pero también es cierto que hay ciertos programas interesantes a nivel nacional que tienen que ver con decisiones, digamos, que van de arriba hacia abajo, y que está bueno contarlas. Por ejemplo, en los programas y en las carreras de formación de nuevos médicos y médicas hay un aspecto mucho más social que se está desarrollando, que antes era inexistente, y que tiene que ver con conocer el contexto de ese paciente, la historia de ese paciente y la figura del médico de familia, que no solamente es el médico de guardia, ¿no? Instruir a la sociedad para construir un vínculo con ese profesional, que conozca quién sos, de dónde venís, cómo vivís, qué decisiones tomás, ayuda a que la relación con tu proceso salud-enfermedad también se desarrolle de una manera más óptima y no ligada al modelo que tradicionalmente era el biomédico hegemónico, que solo se ocupaba de resolverte los síntomas de esa enfermedad, ¿no? Despegarnos un poco de eso y aprender también de estos Y esto es algo que profesionales. se ve en los últimos años, en Sí. el registro más comunitario y social. Bueno, incluso arrancaste la columna pensando eso, digamos, Exactamente. de que si no matás a la bacteria o al virus, eso puede seguir conviviendo entre nosotros. Exactamente. Bueno, entonces ahí, para terminar, Pau, vos ahí resaltás, bueno, el Estado debiera hacer algo con esto. Ni hablar. ¿Qué hacemos con los kioscos que venden medicamentos? ¿No? Porque Bueno, mira, viven de eso, ¿no? Pero ustedes vieron que naturalmente en las columnas en las que yo vengo a compartir con ustedes hay un rol del Estado, donde el Estado alguna vez se ocupó de tomar decisiones frente a esto, y ahora hay un desplazamiento de ese rol activo porque la ley existe. No estamos desprotegidos legalmente frente a la automedicación. El problema es cómo se controla el cumplimiento de esa ley y si existe un financiamiento, una figura, alguien que se ocupe de regular en qué lugares, por ejemplo, se venden medicamentos y de qué manera. Vos vas a poder hacer ese análisis en distintas jurisdicciones. En las jurisdicciones en las que hay más plata, no se hay ven, medicamentos en los supermercados. Justamente quienes siempre están más desprotegidos son quienes menos disposición económica tienen y por lo tanto menos auxilio del Estado, ¿no? Donde se suman también otras variables y otros aspectos que van a potenciar todavía más este problema, que
no es solamente esa comunidad, no queda instalado a nivel local, sino que eso que pasa ahí, chiquitito, en ese lugar que los demás piensan que no afecta a nadie más, se expande porque ese problema es global. Se controla solamente acá, pero esto nos llega a todos. Bueno, nos llega a todos, así que cuídense. Bueno, Pau, algunas palabras finales, algo. Recomendación así de proceso de salud de enfermedad, me parece muy importante, y apelando a lo que vos me invitabas a opinar al principio de la columna, es como una invitación a las y los docentes, a las y los chicos que asisten a las escuelas y que todos los días se encuentran en situaciones en las que se puede aprender cosas que podamos aplicar en nuestra propia vida, ¿no? Desde toda la comunidad didáctica de biología, de ciencias naturales, estamos trabajando mucho en rediseñar los proyectos curriculares con los que se enseñan los profesorados para que haya mayor integración entre las ideas de salud y ambiente y entender cómo eso impacta después sobre las decisiones que los chicos y las chicas pueden tomar respecto de su propia vida. Entonces, está buenísimo que sepamos que eso está sucediendo y que lo alentemos como docentes de otros espacios también, para que esa interdisciplinariedad nos pueda ubicar otra vez en los lugares de protagonistas. Lo que aprendo me sirve. Bueno, excelente. Me encanta. Hermoso el cierre, la frutillita del postre. Bueno, ¿qué hacemos ahora, Erichu? Ya está en hora, ¿no? Está en hora, ya estamos sí, entró todos. al piso. Igual que La quede. veo hablando, que se guarda un poco algunas palabras para Claro. nosotros. Sí, Tiene. No para. No, pero tiene. Gesticula, Le sobra. levanta las manos. Le Tiene saca- palabras de sobra. Lo que más le sobra son Palabras. Qué linda, ¿no? Entonces la esperamos, Sí, nos la esperamos preparamos. ansiosamente. Beto, ¿no arreglaste el mate? No, el mate. Ni un mate Ni me un mate. comí. No, Ahora estaba- no le des mate a Nora, No, No hay preferencia. No, pero te podés quedar y te hacemos un mate. Encima te tapa para toser. Para Claro. toser, escupir todo y me la aguanto. Pero tranqui, No, Beto. virus, ahora virus Claro. no puede Justo ahora no. No, Me la no, aguanto. que no te podés tomar nada. No. No podés Ojo. tomar nada. Yo voy a Ojo, la empezar, posibilidad. llego a casa y empiezo a tirar. Todo. Bueno, tanda, ¿les parece? Y recibimos a Nori. Dale. Muy bien. Gracias. FM La Patriada, una intuición en tu radio.